Norma Internacional de Auditoría 200. Norma Internacional de Auditoría 200. Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Por Guillermo Adolfo Cuellar Mejía, contador público, certificado en auditoría internacional por la Association of Chartered Certified Accountants y contador interamericano certificado en la NII para las pymes. La norma internacional de auditoría 200 se ha considerado como el marco conceptual de todas las normas de auditoría, pues en su alcance, además de establecer responsabilidades globales del auditor y los objetivos globales de ese auditor que va a elaborar un trabajo para realizar una auditoría de estados financieros históricos, explica cuál es la naturaleza y alcance de una auditoría que se va a diseñar para que ese auditor pueda cumplir con estos objetivos. Además de esto, establece la aplicabilidad y estructura de las NIA, no solamente de la NIA 200, sino las demás NIAs, y define unos requerimientos que son de obligatorio cumplimiento para los auditores que elaboran, que desarrollan una auditoría de estado financiero, y se aplican a todas las auditorías, y en ellos está establecido como alcance cumplir todas las NIA. Bien, ¿qué es una auditoría de estados financieros según la NIA 200? Primero que todo, hay una parte responsable que publica un asunto principal que se denomina estados financieros históricos, que va dirigido a unos usuarios denominados comúnmente como stakeholders. Estos stakeholders, usuarios de la información financiera, desean tener seguridad de que esa información financiera que le va a servir a ellos para tomar decisiones esté elaborada de conforme al estándar establecido, que son las normas internacionales de información financiera, que están basadas en un marco que se denomina marco de imagen fiel, y es el marco para la información financiera. Ellos necesitan saber eso, necesitan tener la seguridad de que la parte responsable ha elaborado esos estados financieros con esas condiciones. Entonces, el objetivo de una auditoría de estados financieros históricos es aumentar el grado de confianza de estos usuarios, y el auditor va a decir, va a explicar, va a opinar si estos estados financieros se prepararon en todos sus aspectos materiales de conformidad con ese marco de imagen fiel. Esta opinión dice si los estados financieros están muy cerca del estándar, y eso se llama razonabilidad, o hay una parte no significativa, una parte que no generaliza, que él no puede opinar si es razonable o no, o que encontró de que no era razonable, pero que ella no trascendió a los estados financieros tomados en conjunto. Eso se llama una salvedad. Y también, por supuesto, va a decir que esos estados financieros están totalmente alejados de el estándar, que es el marco de imagen fiel. Estos estados financieros, como decíamos, los prepara y publica la parte responsable, y esa preparación y publicación está centrada en los responsables del gobierno de la entidad y la administración de esa entidad, que es la parte responsable que está emitiendo los estados financieros. Las normas internacionales de auditoría, deja claramente establecida la NIA 200, no le van a imponer a esta dirección, o en su caso los responsables del gobierno de la entidad, unas responsabilidades nuevas. Tampoco las NIA invalidan lo que haya dispuesto el país o se haya reglamentado sobre esas responsabilidades que tiene tanto la dirección como los encargados del gobierno de la entidad. Entonces, hay una premisa sobre la cual se parte
las, todas las NIAs, la auditoría se basa en una premisa de que la dirección, y en el caso en que proceda, los responsables del gobierno de la entidad, que ustedes lo pueden visualizar, hay una dirección, gerencia, etcétera, administración, y encima de ello hay una junta directiva o consejo de administración, que es los responsables del gobierno de la entidad, que están supervisando a la gerencia. La premisa consiste en que ellos reconocen que tienen una serie de responsabilidades fundamentales que le permiten al auditor realizar la auditoría. La auditoría, el hecho de que se elabore una auditoría, no va a eximir a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad, también se conoce como gobierno corporativo, de las responsabilidades que ya se han establecido, bien sea por las leyes, las reglamentaciones aplicables en cada país. Las NIA no necesitan que un auditor obtenga una seguridad razonable sobre cosa diferente que los estados financieros. Es obligatorio de que el auditor sí obtenga seguridad razonable sobre la información financiera, que en conjunto está libre de incorrección material ocasionada por fraude o error. Aquí hay una observación muy importante sobre este punto de la NIA. Todo auditor de estados financieros históricos independiente debe estar seguro, completamente seguro, de que los estados financieros son razonables o son parcialmente razonables, es decir, tienen algunas salvedades o que no son razonables. Tiene que estar seguro. Eso es lo que se llama una opinión de naturaleza positiva. Él está seguro de cualquiera de las tres situaciones que se pueden presentar. Que estén razonables, que quiere decir que estén apegados a el marco de imagen fiel, o que estén apegados al marco de imagen fiel, pero existen algunas partes que no se generalizan en todos los estados financieros tomados en conjunto, sobre los cuales él no puede opinar que son razonables. Y también debe estar seguro de que no son razonables. Eso es una expresión positiva de los auditores. Y a eso va enfocada la auditoría, a que el auditor adquiera la seguridad para poder opinar sobre cualquiera de esas tres situaciones. Si él no puede opinar de ninguna manera de las tres situaciones presentadas, entonces se produce algo que se llama abstención de opinión. No puede opinar, no puede opinar. Entonces, bien, la seguridad razonable que estamos hablando, que es positiva, es un alto grado de seguridad. ¿Y cuándo se logra? Cuando el auditor obtiene pruebas que lo convenzan a él en forma suficiente, o sea, en cantidad y en forma adecuada, o en lo que quiere decir calidad, en suficiencia en cantidad y adecuada en calidad, para que el riesgo de la auditoría se reduzca a un nivel aceptablemente bajo. Quiere decir el riesgo de auditoría inherente, que el auditor se puede equivocar, pero la seguridad razonable reduce ese riesgo a una parte muy baja. Pero esta seguridad positiva o seguridad razonable no significa un grado absoluto de seguridad. Hay que tener en cuenta que la NIA me está estableciendo de que la seguridad no puede ser absoluta, porque hay muchas limitaciones que se presentan en una auditoría. La mayor parte de la evidencia que va a convencer al auditor y que en el cual va a opinar se basa en conclusiones de tipo convincente más que concluyente. O sea, existe un riesgo de que el auditor se pueda equivocar. Lo que sí es que el auditor tiene que estar seguro de las tres situaciones que se dicen. Seguridad de que es razonable, que es parcialmente razonable, o seguridad y convencimiento de que no es razonable. Aquí se aplica algo muy importante que surge de la información financiera
que nace del marco conceptual para la información financiera, que es la materialidad o la importancia relativa, que el auditor, antes de empezar su trabajo de auditoría, antes de hacer el trabajo de campo, lo tiene que establecer. Eso se llama la materialidad o importancia relativa en la planificación, y que también lo tiene que aplicar cuando ya haga el trabajo de campo, cuando ejecute la auditoría. ¿Para qué? Para evaluar las incorrecciones que se identifiquen dentro de la auditoría y de las incorrecciones que no haya sido corregida en los estados financieros. Las incorrecciones y omisiones incluidas se consideran materiales si por ellas mismas o de forma agregada pueden preverse que razonablemente vayan a influir en las decisiones económicas de los usuarios que están tomando decisiones basadas en los estados financieros. Primero que todo, las NIA hablan de incorrección, y hay que ser muy claros en esta parte. Incorrección es la separación de lo que se actuó frente a lo que debería ser, de lo que se hizo. Eso se llama error, y ese error puede ser un error no intencional o un error intencional, que en este caso se denominaría fraude. Entonces, este auditor debe, antes de empezar la auditoría y durante la auditoría, establecer qué considera él como material. Y eso lo hace teniendo en cuenta las circunstancias, la magnitud o la naturaleza de una incorrección, o sea, cómo se produce la incorrección, que es la desviación del estándar, en un caso que se da en un contexto específico. Por eso es materialidad o importancia relativa. Además, las normas internacionales de auditoría exigen que el juicio profesional del auditor se deba aplicar. Es lo que él conoce de acuerdo a su competencia. Y además debe, es obligación, mantener lo que se llama escepticismo profesional durante la planificación y, por supuesto, sobre la ejecución de la auditoría. Ese escepticismo profesional es que el auditor, en términos muy sencillos, no cree en nada si no lo comprueba personalmente y bajo sus propios ojos. O sea, él duda de todo. Esa es la base fundamental de una auditoría. Para esto, entonces, debe identificar y valorar los riesgos de incorrección material. Todas las auditorías están basadas en evaluación de riesgos. Es una auditoría basada en riesgos. Y esos, como decíamos, pueden deberse, esas incorrecciones, que es el nombre técnico del error en las NIA, puede ser por fraude, que es cuando hay un error intencional, o por un error no deliberado. Y eso lo hace mirando la entidad y su entorno. Y aquí un aspecto muy importante, que él debe conocer el control interno de la entidad. Además, él debe obtener, como decíamos, evidencia en cantidad y calidad que convenzan a él, lo convenzan. El auditor no va a convencer a nadie. El auditor necesita obtener pruebas para convencerse a sí mismo. Saber si hay o no hay incorrecciones materiales. Porque siempre las auditorías van a encontrar incorrecciones, pero algunas no son importantes. Esas no son significativas. Entonces él busca es las que sean importantes y que puedan hacer cambiar de opinión a un usuario de la información financiera si conoce esa incorrección, porque hay muchas incorrecciones que, si se le dan a conocer a los usuarios de la información financiera, ellos no van a tener ningún tipo de cambio en sus decisiones. Entonces él debe diseñar e implementar respuestas, porque el hecho de evaluar, hacer un listado de riesgos, necesita él, ¿qué voy a hacer si esos riesgos existen? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi actitud como auditor? Además, él por último va a llegar a formarse una opinión sobre los estados financieros que, como dijimos,
es conclusiva de si hay razonabilidad parcial o no hay razonabilidad, con base en las pruebas que él obtuvo para él. Que tengan presente, se tiene que tener presente que la NIA me está estableciendo es una seguridad para el auditor. Él no va a, las pruebas que el auditor obtiene no es para convencer a los terceros ni a la empresa responsable, a nadie. Él solamente se tiene que convencer a sí mismo para él poder ahora sí emitir una opinión. Ahora bien, la forma en que esa opinión se va a expresar depende del marco de la información financiera y de las disposiciones legales o reglamentarias aplicables. Pero las mismas NIA, como se establece en la NIA 700 revisada, 701, 705 revisada, 706 revisada, establecen un esquema o una estructura de cómo se deben expresar las opiniones. El auditor puede tener, además de esa de formarse su opinión a través de obtener pruebas para que lo convenzan a él, puede tener otras responsabilidades y que se van a establecer en las NIA de comunicación e información respecto de los usuarios que van a leer su informe, de la dirección o gerencia, de los responsables del gobierno de la entidad o gobierno corporativo o terceros ajenos a la entidad que tienen que ver con cuestiones que van a aparecer en la auditoría. Estas responsabilidades generalmente se establecen a través de las NIA o también pueden estar establecidas en las normas legales